Hola y buenos días a todos. Mi nombre es Hernando, psicólogo, y el día de hoy vamos a tratar sobre lo que es la inteligencia emocional. Primero que todo habría que entender qué son las emociones o qué entendemos por emociones. Y bueno, las emociones en sí son una secuencia de acciones prefijadas en nuestros genes, ¿verdad? Y estas secuencias de acciones prefijadas en nuestros genes aprendemos a expresarlas y o contenerlas de acuerdo a nuestra historia de vida, ¿verdad? Y estas emociones, estas secuencias de acciones, lo que nos permiten es una ruta de acción muy rápida y eficaz ante una situación que nos pone en riesgo nuestra integridad. Entonces, para entender sobre las emociones es básicamente que son unas acciones, una secuencia de acciones que traen nuestra genética, ¿verdad? Y que de alguna manera nos ayudan a tener una ruta de acción un poco más eficiente, más rápida, que nos permiten tener una mejor oportunidad de sobrevivir de pronto a algún evento que nos pueda poner en riesgo nuestra integridad. Como vemos, pues, entonces a medida en que algo nos afecta a nosotros, en mayor o menor medida nuestra integridad, tanto física como emocional, pues la tendencia a estas reacciones van a ser un poco más fuertes. Entonces, digamos, en el caso hipotético en que algo realmente atente directamente contra nuestra vida, es más probable que suframos un ataque o una reacción emocional, pues de una intensidad, una intensidad que esté relacionada con el evento que nos va a afectar. Entonces, digamos, si nos devolvemos a lo que sería la pirámide de Maslow, tenemos, por ejemplo, que si algún elemento o algún hecho nos afecta a nosotros de nuestras necesidades fisiológicas más básicas, por ejemplo, la comida, la bebida, el sueño, tener el refugio, ¿verdad? Cuando algo atenta contra estas prioridades básicas, pues nuestras reacciones emocionales van a ser más fuertes. Entonces empezamos pues a darle un poco más de vida a esta charla y, por ejemplo, es muy común de cuando tenemos hambre, pues nos vamos a sentir mal geniados, ¿verdad? Pues vamos a estar más propensos a algún tipo de reacción porque tenemos una de nuestras necesidades fisiológicas básicas están ahí como dándonos esa alarma, ¿no? Hay unos conceptos que es muy importante tener en claro antes de comprender o adentrarse al mundo de lo que es la inteligencia emocional. Y digamos, son dos conceptos que muchas veces se confunden o suelen estar relacionados con lo que son las emociones. Uno son los estados de ánimo, entonces los estados de ánimo realmente son duraderos, ¿verdad? Un estado de ánimo es, por ejemplo, que la persona tiene un mal humor, ¿verdad? Esto es algo que es temporal, ¿verdad? Pero pues que pueden durar a lo largo de un día y nos predisponen a un grupo particular de emociones. Entonces, por ejemplo, no, es que la persona se encuentra triste, entonces está más predispuesto, ¿verdad?, a tener tristezas o pensar en situaciones deprimentes. Y el otro concepto que de pronto suele estar muy relacionado con lo que es la inteligencia emocional es el temperamento, ¿verdad? Entonces el temperamento es una predisposición orgánica a una emoción. Como ustedes ya tendrán en su experiencia, sabrán que hay personas que son más dispuestas, ¿verdad?, a enojarse o más dispuestas a tener, por ejemplo, reacciones de asco, o tendrán más disposición a tener reacciones de miedo o tendrán una mayor reacción a, por ejemplo, las preocupaciones. Debe tener que ver algo con el temperamento, ¿verdad? Aunque si bien, como ya vimos, lo que serían los estados de ánimo y el temperamento, ¿verdad? O sea, aunque son digamos, elementos que nos pueden hacer, que nos predisponen, ¿verdad?, hacia un grupo particular de emociones, no quiere decir, por ejemplo, de que no seamos capaces de redirigir esta energía de las emociones hacia otros elementos. Entonces, para continuar con esta charla, pues vamos a hablar un poco de cómo funcionan nuestras emociones y ¿qué nos dicen las neurociencias? La neurociencia nos dice que la parte del cerebro que rige cómo funcionan nuestras emociones es todo lo que es el sistema límbico. Entonces, en el sistema límbico tenemos lo que es el tálamo,
el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, y para el caso de las emociones también influirían lo que son los lóbulos prefrontales. Hoy en día, gracias a los avances científicos, sabemos de que el gran responsable de nuestras respuestas emocionales, ¿verdad? Que es evidentemente el sistema límbico y específicamente lo que sería la amígdala. Entonces, bueno, la amígdala, ¿qué hace? Realmente lo que hace la amígdala es que ella es una parte del cerebro que evolucionó, ¿verdad? Muy primitivamente, y que permitía reacciones. Recuerden, las emociones son secuencia de acciones a nuestros antepasados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se aparece de la nada un depredador, digamos un león. Entonces, no habría tiempo de que el cerebro racional piense un poco, ¿no? O sea, simplemente salta un león, se dispara una emoción de huir o atacar, ¿verdad? Y en eso tiene que ver la amígdala. Entonces, lo que hace la amígdala es reconocer señales, ¿verdad?, que vienen del exterior y pone en marcha esas respuestas emocionales para alejarnos de algún peligro percibido, ¿verdad? En este aspecto, sí quiero ser muy claro, por ejemplo, en esos peligros recibidos, porque este sistema límbico evolucionó hace miles de años atrás y hoy en día continuamos con ese sistema límbico que evolucionó en un entorno muy primitivo y que ya no corresponde con nuestra realidad. Por eso es importante de pronto conocer o aprender a reconocer estas reacciones emocionales que nos da la amígdala. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaría este centro de regulación? Principalmente en el sistema límbico tendríamos como dos áreas importantes en lo que sería el cerebro emocional, ¿verdad? Entonces, pues uno, como vimos, es la amígdala. Este es el centro de las respuestas de las acciones emocionales, ¿verdad? De hecho, es gracias a la amígdala que podemos sentir y reconocer emociones. Cuando las personas tienen algún inconveniente neurológico, ¿verdad? En el área de la amígdala, ¿verdad? Que de pronto que las áreas del cerebro no están conectadas con la amígdala, simplemente las personas no tienen acceso a este repertorio emocional. Entonces, por ejemplo, son personas que serían incapaces de saber si alguien está feliz, triste, tampoco pueden expresar estas emociones. Otra parte que está relacionada con el cerebro emocional sería el hipocampo. El hipocampo está cercano a la amígdala, pero el hipocampo es el centro de los recuerdos. Entonces, por ejemplo, el centro de los recuerdos, ¿verdad? El hipocampo es el que está encargado de la memoria y la recuperación de significados, pero son recuperación de información que no tiene ninguna carga emocional. Entonces, por ejemplo, cuando vemos una persona y le reconocemos en la calle, entonces decimos, esta persona es un amigo mío, ¿verdad? Y la amígdala le dice, es un amigo mío, es un amigo, digamos, pues que le tenemos afecto. O por el contrario, veo esta persona, reconozco quién es, se llama tal, y la amígdala dice, sí, es tal, y recuerde que usted tiene rabia con esa persona. Entonces la amígdala constantemente, junto con el hipocampo, nos da una información, ¿verdad?, que no solamente es la información concreta, sino que la amígdala le da esa carga emocional a todos nuestros recuerdos. Por eso es que estos dos elementos funcionan juntos. Y dentro del cerebro emocional estarían en la otra parte, lo que sería ya en el neocórtex del cerebro, que sería lo que es el lóbulo prefrontal. Y entonces tenemos algo interesante que nos han dicho las neurociencias. Uno, digamos, que es el lóbulo prefrontal izquierdo, ¿verdad? El lóbulo que está en la parte izquierda del cerebro. ¿Y qué nos dice las neurociencias? Que este lóbulo está realmente, o parece que está, que su función es ser un interruptor de las emociones perturbadoras. Este es el gerente y el termostato nervioso de las emociones. Entonces, ¿para qué nos serviría a nosotros el lóbulo prefrontal? Este lóbulo prefrontal, por ejemplo, es cuando algo nos provoca ira, de pronto en nuestra oficina, ¿verdad?
La amígdala genera toda esta reacción emocional, ¿no? Nos dispara el ataque de ira y entonces evidentemente manda esas señales al cerebro y lo primero que hace el lóbulo prefrontal es: un momento, espere, estamos en una oficina, no podemos evidentemente estar en un estado de conmoción emocional, y nos da el freno, la alarma. ¿Qué encontramos? Las personas que tienen problemas en el área del lóbulo prefrontal, por ejemplo, un accidente, algún tumor, algún accidente cerebrovascular, y que se daña parte del lóbulo prefrontal, son personas que tienen una capacidad muy pobre realmente de controlar sus emociones. También que encontramos de que, por ejemplo, es el desarrollo del lóbulo prefrontal tiene que ver mucho con las experiencias de la historia de vida, ¿cierto? Cuando tenemos de pronto casos de niños que han sido constantemente perturbados, ¿verdad? Este lóbulo prefrontal, simplemente de tantas experiencias perturbadoras, simplemente termina por no formarse bien, ¿verdad? Estos centros de regulación, y suelen ser personas que también tienen unas dificultades enormes para controlar sus emociones. Y finalmente está nuestro lóbulo prefrontal derecho. El lóbulo prefrontal derecho, lo que se ha encontrado es que es un asentamiento de los sentimientos negativos, ¿no? Y principalmente sobre el temor y la agresión. Entonces, ¿qué suele pasar, por ejemplo, con personas que tienen problemas en lo que es el lóbulo prefrontal derecho? Pues son personas, ¿verdad?, que son incapaces de acceder a estos sentimientos de miedo, de temor, y son personas que cuando sufren este tipo de daño en esa parte, en el lóbulo prefrontal derecho, son personas que, por ejemplo, serían incapaces de acceder a esta información, ¿verdad? Y por lo tanto, uno las ve, ¿no? Son como más felices, alegres, pero esto tampoco es que sea, digamos, la felicidad absoluta. ¿Qué pasa? Como son incapaces de acceder a cierta información dolorosa de su vida, son personas que toman muy malas decisiones. Por ejemplo, tomé una mala decisión, invertí en la bolsa y perdí mucho dinero, ¿verdad? Eso me va a causar a mí evidentemente rabia, me va a causar angustias. Ese recuerdo va a estar con una carga emocional que cuando en algún momento más adelante vuelva a intentar hacer, digamos, una inversión, mi cerebro emocional diría alarma: ay, recuerda que esto te hizo sentir mal. ¿Qué pasa con las personas que tienen un problema del lóbulo prefrontal derecho? Pues que simplemente no acceden a esta información y son incapaces de tomar unas decisiones más acertadas, más adecuadas. Entonces, lo que realmente encontramos es que el cerebro humano, ¿verdad?, toma las mejores decisiones cuando hay una buena comunicación entre los lóbulos, ¿no?, entre el prefrontal, que es el centro de la planificación de las acciones organizadas hacia un objetivo, y la amígdala, ¿verdad?, que es nuestra guía emocional. Entonces, si nosotros no tenemos una guía emocional, ¿verdad?, y si no tenemos una buena comunicación con nuestro centro de planificación de acciones organizadas, pues simplemente no vamos a tomar unas buenas decisiones. Entonces, para continuar, me gustaría acomodar algunas características de lo que es nuestro cerebro emocional, ¿verdad? Entonces, la mente emocional, pues uno, es que es extremadamente ágil y rápida realizando juicios y tomando decisiones urgentes. O sea, ella no tiene tiempo que perder. Ustedes están cruzando la calle y se les pasa un carro, ustedes no son ni siquiera conscientes de que viene un carro encima y ya el cuerpo, ¿verdad?, ya está reaccionando, ¿no? Se estira para atrás porque es necesario para nuestra supervivencia. Después, ¿no?, en la ruta de acción del cerebro es: primero toma la reacción para dar la supervivencia y luego sí dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Otra característica de la mente emocional es que toma decisiones y actúa mucho antes de que seamos conscientes del peligro aparente y de la reacción que estamos teniendo. Entonces suele pasar, ¿no?, de que alguien nos dice algo que nos molesta, el cerebro emocional es el primero que da cuenta de ello, ¿verdad? Dice, esto es una agresión, nos empezamos a poner enojados, ponemos mala cara y ni siquiera somos conscientes de que estamos empezando a tener ira, ¿no? Es después que realmente empezamos a darnos cuenta de que algo está pasando. Otra característica, digamos, de lo que son las emociones es que las emociones son temporales y realmente se expresan en relaciones orgánicas. O sea,
Cuando nos sentimos tristes, la reacción orgánica de la tristeza es todo lo que saben, ¿no? Entonces es somnolencia, como un cansancio, un desánimo ante la vida. Si es ira, entonces ya saben como una reacción orgánica. La sangre fluye a las manos para pelear, hacia las piernas para huir, ¿verdad? Entonces, digamos, son todas son reacciones realmente orgánicas. Algo que realmente ocurre con las emociones, y es que nosotros no podemos elegir las emociones, ¿verdad?, que vamos a sentir. Entonces, si algo nos causa ira, nos va a causar ira por más que intentemos meditar, por más que, o sea, no se puede. Simplemente tenemos ira y la ira aparece por el elemento. O sea, no podemos decidir las emociones. Algo nos produce asco. Lo que sí podemos hacer, ¿verdad? Y esto es lo que hace nuestro cerebro prefrontal, como hemos dicho, sobre todo la parte izquierda del lóbulo prefrontal, que es nuestro interruptor, ¿verdad? Lo que podemos hacer a partir del aprendizaje, de una buena educación, es guiar el curso de acción posterior al asalto emocional. Entonces, por ejemplo, algo que hace mi jefe me produce ira, por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo controlar la que me dé ira, pero sí puedo controlar, por ejemplo, ya el curso de acción sobre la ira, ¿no? ¿Cómo controlar la ira? Porque las emociones realmente son procesos de pensamiento primitivo, ¿no? A ver, algo sobre la mente emocional, otra característica es que la mente emocional es asociativa y ella siempre busca características parecidas de recuerdos pasados y aprende a reaccionar en consecuencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una mente asociativa? Digamos que cuando suele pasar en recuerdos, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Hay canciones que simplemente me molestan, ¿no? Todos tenemos ese tipo de reacciones. Esa película no me gusta y muchas veces no somos conscientes de por qué, pero cuando damos el análisis, por ejemplo, damos cuenta de que es que esa fue la canción que estaba justamente sonando, ¿verdad?, cuando me terminó mi novia, o digamos algo más profundo, por ejemplo en la infancia. Es que esta canción estaba sonando justo cuando mis papás pelearon, ¿verdad? Y entonces eso provocó en mí una reacción emocional, ¿verdad? Y el cerebro guarda esa información como asociativa. Cuando yo escucho ese tipo de elementos, pues evidentemente mi cerebro se va a predisponer a esas sensaciones que yo tuve. Pues eso es otra de las características de la mente emocional, que es que la mente emocional es infantil y tiene un pensamiento categórico, nuestro cerebro emocional. O sea, el cerebro emocional es o es blanco o es negro, es sin matices. O sea, o estoy enojado o no lo estoy. Esta persona está conmigo o no está conmigo. Es realmente un cerebro son secuencias de acciones muy primitivas. Está muy centrado en uno mismo, ¿verdad? En lo que es el cerebro emocional. La característica de la mente emocional es que siempre es autoconfirmadora, ¿no? Entonces se guía por convicciones y no por los hechos. Entonces una persona que tiene, por ejemplo, un asalto emocional, ¿verdad?, cuando las emociones atacan, hace todo lo posible por autoconfirmar lo que sospecha, ¿no? Entonces digamos una situación de oficina, que mi compañero no me saludó. Puede pasar de que el compañero simplemente estaba siguiendo de largo, estaba ocupado y no se percató de que nosotros estuviéramos, ¿verdad? Y de pronto yo estaba muy predispuesto ese día a tener un ataque de ira, y entonces creo que lo que hizo mi compañero fue una agresión, ¿verdad? El cerebro emocional, ¿qué hace? El cerebro emocional no se guía por hechos, no vale preguntar al compañero qué pasa, no, el cerebro emocional que pasa es autoconfirmarse. Mira, este siguió derecho, este realmente está enojado conmigo, ¿cierto? Y si pasa cualquier otra cosa, por ejemplo, que tras de eso esta persona iba muy de afán y sin querer tumbó un cuaderno, entonces tumbó un cuaderno, ¿verdad? Eso es otra forma para creer a mí, ¿no? Para colmarme en la paciencia, y entonces empieza a aparecer todo lo que sería un ataque de ira, por ejemplo. Pero las emociones no son malas, realmente las emociones son útiles. Hay un texto de Aristóteles, está en la Ética a Nicómano, ¿no? Y esta frase me encanta, dice que cualquiera puede ponerse furioso, y realmente es fácil ponerse furioso, pero estar furioso con la persona correcta,
en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y la forma correcta, eso realmente no es fácil. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Bueno, aunque en la teoría de emociones hay varios grupos de las emociones, ¿verdad? Podríamos hablar, por ejemplo, de unas emociones básicas desde las cuales se desprenden las demás. Entonces, por ejemplo, está el asco. El asco nos ayuda a elegir. Por ejemplo, el asco se desarrolla en un momento muy primitivo de nuestra historia, en donde algunos alimentos nos hacen daño y otros alimentos nos nutren. Esos alimentos que nos hacen daño, por ejemplo, llega el simio y muerde una manzana podrida, de una hace cara de asco a los demás, se dan cuenta de que eso que está comiendo está malo y entonces así evitamos de que otros se intoxiquen, ¿verdad? La ira, realmente la ira es vitalizante, la ira sirve para darnos fuerza, es tónico. La ira sirve, por ejemplo, si en algún momento necesitamos hacer un reclamo, ¿verdad? Si no lo hacemos con un tono fuerte, con un tono adecuado, ¿no? Al que estamos haciendo un reclamo, que, hey, mira, ¿qué pasa? Estoy aquí y estoy molesto por cierta cosa, en una intensidad correcta. El mensaje que vamos a hacer es que realmente el otro entienda de que tiene que solucionarme este inconveniente, ¿cierto? El miedo, esta emoción del miedo realmente nos sirve para protegernos, ¿no? El miedo, y sobre todo estos recuerdos de miedo, como recuerden, la amígdala le da una carga emocional a nuestros recuerdos y realmente aquello que nos causa miedo realmente es una emoción que nos permite protegernos de eventos pasados o de lo que nosotros consideramos y creemos de que es peligroso para nosotros, probablemente nos protege. La reacción de la sorpresa, mira que aparece en lo que no se espera, pero ¿para qué sirve, por ejemplo, la reacción de la sorpresa? Cuando nos sorprendemos, nuestra reacción física sería abrir los ojos para que entre más luz, abrir la boca para que entre más aire, para fijarnos y realmente comprender qué es lo que está sucediendo en el momento. La felicidad nos permite reconocer que nos está haciendo bien. La tristeza sirve para inspirarnos, ¿verdad? Y la vigilancia, que tiene que ver con las preocupaciones, y es que realmente las preocupaciones nos ayudan para prepararnos del peligro y realmente nos ayuda a mantener el interés. Por ejemplo, él habla de una emoción básica, por ejemplo, lo que es el éxtasis. El éxtasis nos permite la alegría, nos permite la serenidad. Otra que sería la admiración, nos permite la confianza, la aprobación. El terror, que nos produce el miedo, el temor, ¿verdad? El asombro, que nos produce la sorpresa, la distracción. O la pena, que nos permite la tristeza, la melancolía, el odio, la aversión, el tedio, el remordimiento, o sea, digamos, la ira, la furia nos produce la ira, el enfado, la vigilancia, que es la anticipación y el interés, ¿no? Digamos, como ustedes sabrán, las emociones nunca parecen 100% puras, ¿no? Pero sí me gustaría hablarles de pronto como de las emociones más básicas o de las emociones que siempre están, digamos, ahí presentes, ¿cierto? Entonces, bueno, la ira, ¿verdad? La ira es la más seductora de las emociones negativas, ¿cierto? Y empezando porque la ira es el estado de ánimo que peor dominan las personas. O sea, las personas no saben dominar un estado de ira. La ira es seductora porque realmente la ira resulta tonificante, ¿no? O sea, cuando tenemos un ataque de ira, el cuerpo se reanima, o sea, nos da un subidón de energía, ¿no? Y claro, o sea, es que a diferencia de la tristeza, la ira, o sea, provoca un subidón de energía y es tonificante. ¿Qué más pasa con la ira? Es que la ira llena la mente con argumentos más convincentes para dar rienda suelta a la furia y desencadena la sensación de pensamientos airados que agudiza la ira. Entonces, como les venía hablando anteriormente, cuando algo empieza, o sea, la mente emocional es asociativa, es primitiva, es autoconfirmadora. Entonces, cuando algo nos llena, o sea, por ejemplo, estamos manejando y alguien se nos atraviesa, ¿no? Entonces, claro, la persona que nos atraviesa pone en peligro nuestra vida y de una nos da un asalto emocional. Recuerden, las emociones tienen que ver con nuestra supervivencia. Entonces, alguien se nos pasó en el tráfico, es una acción
irresponsable que puso en riesgo nuestra vida, nos da el ataque de pánico y entonces empezamos a dar un poco de serie de pensamiento. Es que este es un irresponsable, es que este sacó el pase en un paquete de papas, ¿no? Es que esta persona no sabe manejar, es que este es y ¿no? Todas las groserías ahí por ahí empieza, ¿no? Empieza a dar rienda suelta, ¿no? Es que este me vio cara de qué, o sea, ¿qué le pasa? Y empezamos, ¿no? A llenarnos, o sea, un pensamiento de ira lleva a otro pensamiento de ira. Y lo que pasa es esto, es que entre más tiempo llevemos reflexionando sobre lo que algo nos enfureció, pues más razones tenemos para estar bravos y para autojustificar nuestro sentimiento, ¿no? El sentirnos con ira, entonces nos vamos autojustificando cada vez más y más y más. Y lo que pasa es que, digamos, hay un estímulo adrenal y cortical altísimo cuando tenemos un ataque de ira, ¿verdad? Y eso nos puede durar por horas, incluso días. Y eso mantiene el cerebro emocional en una disposición muy especial para la excitación. Y realmente nos disminuye el umbral para provocar la ira. Entonces, realmente, ¿qué pasa con esto de la ira? Es que o sea, si alguien ha tenido un día difícil en el trabajo, será pero especialmente vulnerable a sentirse furioso más tarde en la casa por algo, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes ha tenido un mal día, mi recomendación es que si llegan a su hogar, ¿verdad? Ustedes van a estar muy predispuestos a tratar mal y sobre todo personas que no han tenido esta capacidad para guiar o resignificar estas emociones, ¿no? Entonces me fue mal en el trabajo y llego a la casa y la mujer me dice algo, entonces empiezan las peleas en el hogar o con los niños, ¿no? Porque de hecho eso pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Es que cuando el organismo ya está en un estado de nerviositismo y algo dispara un asalto emocional, pues la emoción consiguiente tiene una intensidad especialmente marcada. O sea, si ya está bravo, algo más, o sea, como se dice, pues lo que algunas personas dicen es la gota que derramó o sea, ¿no? La gota que colma el vaso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? En el momento en que ustedes hayan tenido un mal día, pues para no tener inconveniente, o al contrario, ¿no? Digamos, tuve un muy mal día con mi pareja, o con los niños, o con mi situación económica, y llego al trabajo completamente cargado de estas emociones, pues voy a estar más propenso, ¿cierto?, a estallar, ¿no? Y esto puede poner en peligro un trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante esta información que les estoy dando acá. ¿Y qué es lo que pasa con la ira? Es que la ira realmente nos puede provocar una incapacidad cognitiva, ¿cierto? Y este punto de la incapacidad, esta incapacidad cognitiva que produce la ira es que la persona se vuelve implacable, ¿no? Y es que una persona en un estado de ira es imposible razonar con una persona que está así completamente alborotada, porque sus pensamientos, ¿verdad?, siempre van a estar girando en torno a la venganza, a la represalia. Y es que las personas que están en ira no les importa cuáles pueden ser las consecuencias de sus actos, ¿no? O sea, cuando estoy en un ataque de ira, ¿verdad?, mi cerebro emocional desborda tanto que simplemente ya soy incapaz de pensar realmente. Y lo que pasa es que con este nivel de excitación, ¿verdad?, de la ira, es que realmente nos alimenta, o sea, como la ira es tonificante, nos alimenta la ilusión de que somos invulnerables, ¿no? De que realmente podemos hacer cualquier cosa, ¿verdad?, de que somos indestructibles, ¿no? Entonces suele pasar cuando personas están peleando, ¿cierto?, y hay un ataque de ira, y entonces hay 5 o 6 más, y la persona está con tanta ira que ni siquiera se da cuenta de que realmente estás poniendo en riesgo la vida de él, ¿no? O sea, y hay casos, ¿no?, que le sacan la ira y se intenta dar puños con 5 o 6 más, ¿no? Entonces, y luego es que se da cuenta, ¿no?, que pues que no estaba en condiciones ni siquiera para sobrevivir siquiera algo así, ¿no? Y entonces, claro, o sea, esa ilusión de invulnerabilidad que puede inspirar, ¿verdad?, y facilita la agresión,
mientras la persona enfurecida, pues al carecer de una guía cognitiva, vuelve a caer en las respuestas más primitivas. Eso es lo que realmente pasa con la ira. Y entonces, bueno, o sea, viendo que la ira es bastante, un sentimiento bastante complicado, entonces, ¿cómo podemos calmar la ira? ¿Verdad? Y realmente es que para calmar la ira, pues uno, pues hay que separar las condiciones que alimentan la ira en primer lugar. O sea, si estamos rumiando una y otra vez un mismo problema, por ejemplo, es que mi mujer no me quiso contestar el teléfono, y yo después a pensar, no me quiso contestar el teléfono, ¿por qué habrá sido? ¿Será que estaba ocupada? ¿Será que está haciendo con otro? Y entonces empieza ese hilo de pensamiento, ¿verdad? Que empieza a alimentar esa llama de la ira. Eso hay que evitarlo, ¿no? O que alguien me contestó mal y entonces yo todo el día estoy pensando en eso. Realmente, entre más pienso en eso, voy a estar con un peor estado, ¿verdad? O voy a estar más propenso a enojarme con esa persona. Entonces eso hay que evitarlo. 2, que la ira realmente puede ser evitada completamente si hay una revaloración de los acontecimientos que provocan la ira. O sea, que siempre hay que tratar de pensar diferente y positivo sobre un problema. Entonces, caso típico, ¿no? En el tráfico. Alguien se mete en el tráfico y entonces, bueno, eso, que va a empezar mal. Y pues muchas veces, o sea, las personas se llenan de ira mientras están manejando, la otra persona que cometió la responsabilidad ya se fue, cambió de carril, se metió otro, o sea, ya no está. Y yo soy el que quedo con ese problema emocional, yo quedo completamente trastornado por algo que realmente no vale la pena. Entonces hay que resignificar eso. Cuando alguien pasa así, pues en vez de pensar, o todos los pensamientos de furia que nos pueden aparecer, es más bien decir, de pronto tendría afán, estaría enfermo, de pronto tendría una urgencia muy grande, algo le habrá pasado a ese sujeto que realmente necesitará pasar. Entonces esta información en positivo, ¿verdad? Tratando de comprender un poco al otro, tratando de evitar estos pensamientos de agresión, pues me van a permitir controlar mi ira, ¿verdad? Otro elemento que sirve, como ya les había comentado a lo largo de la charla, es que como las emociones son reacciones fisiológicas, y la ira, pues, como dice, ¿no? Esa persona se calienta por la ira, pues entonces hay que enfriar fisiológicamente la ira. Y entonces hay que esperar, ¿no? A que por ejemplo, si la discusión está, una discusión con una persona, con mi jefe, con un compañero, está ya poniéndose pues bastante turbia por la ira, pues lo mejor sería librarse momentáneamente de la persona, ¿no? Alejarme un momento, porque si sigo en esa situación, o sea, la ira me va a controlar, ¿no? Decir, qué pena, me estoy molestando mucho y realmente necesito un tiempo, ¿no? Y esto porque es importante. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que pierden trabajos muy importantes simplemente porque algo no les pareció con un compañero. Se dejaron llevar de un ataque de ira, agreden al compañero y se dejan echar de un trabajo. A mí me parece muy irresponsable, ¿no? Dejarnos llevar por las emociones, que es una irresponsabilidad. Esto no se trata de ser condescendientes, esto no se trata de ser los que nos dejamos llevar o los blandengues, nada de eso se trata. Realmente se trata, como llaman de ser inteligentes, ¿no? Entonces enfriar la ira, ¿no? Enfriar hasta un punto en que realmente uno pueda disfrutar de un momento agradable, irse, despejar las ideas, pensar, ¿no? en otras cosas completamente diferentes, porque si siguen pensando en lo que les provocó ira, no hay nada que hacer. Y entonces, como hay que enfriar la ira, pues es muy útil tener estas prácticas de meditación, ¿no? Pero esto hay que practicarlo, o sea, hay que tener, digamos, como constancia, ¿no? Esto es una práctica, son ejercicios, y entre más los practiquemos, pues es más fácil de que en algún momento en que realmente tengamos un ataque de ira, podamos poner en práctica la meditación, relajar el cuerpo y así bajar ese nivel de excitación que nos provoca la ira. Entonces, en un ataque de ira, ¿qué es lo que realmente no se debe de hacer?
Pues uno es dar rienda suelta a la ira, ¿no? Esa es la peor forma de calmar la ira, ¿no? Entonces, digamos, un estallido de ira lo que realmente hace es intensificar la excitación del cerebro emocional, y de hecho deja a la persona más enfurecida, o sea, no menos, o sea, algo me provoca ira y empiezo yo a estallar, no, lo que dicen, que darle golpe a la pared, o eso realmente no sirve para nada, deja a la persona en un estado más vulnerable para que otra cosa le haga enojar. ¿Qué otra cosa no se debe de hacer? Por ejemplo, el usar el tiempo afuera, ¿no? El que no, espérate, yo me voy a ir porque realmente me da furia. Y entonces, ¿qué no se debe de hacer? No se debe de hacer es utilizar ese espacio de reflexión para continuar pensando sobre el problema, ¿no? Para continuar en la serie de pensamientos provocadores de ira. Porque es que cada uno de esos pensamientos realmente es un disparador menor de nuevas cascadas de rabia, ¿verdad? Y lo otro que no se debe hacer cuando se tiene ira es realizar actividades vigorosas. Esto es una muy mala idea, porque la ira es tonificante, es energizante, y si tras de que estoy bien energizado, pues me voy a energizar más, pues voy a estar más propenso a ser violento. Entonces es una muy, pero muy mala idea. El siguiente grupo de emociones que realmente me gustaría comentarles un poco sería lo que son las preocupaciones. Entonces, ¿qué son las preocupaciones? Bueno, realmente la preocupación es un estado de alerta, ¿no? Y es que las preocupaciones, ¿verdad? Lo que opera de fondo es el instinto de vigilancia. Y el instinto de vigilancia permite a los organismos estar alerta, ¿no? Y la preocupación es útil porque realmente nos prepara mentalmente para enfrentarnos a un peligro. Y usted lo ve en todos los animales, el instinto de vigilancia, ¿no? El perro que está durmiendo con las orejas paradas, ese es el instinto primario de las preocupaciones, ¿no? Así, ¿no? De acostado con las orejas paradas, o estas aves que también están siempre pendientes o con un ojo abierto, ¿verdad? Pensando en que algo, o sea, este es el instinto primario de las preocupaciones, y nosotros también las tenemos, ¿no? Es el estado de vigilancia, el estado de alerta. ¿Y qué pasa con estos estados de preocupación? Y es que cuando una preocupación es muy crónica, el problema es que nos puede provocar unos cuadros clínicos de ansiedad, ¿no? Y estos cuadros clínicos de ansiedad realmente son problemas que luego, para poder solucionarlos, es incluso hasta con uso de pastas y medicamentos psiquiátricos muy fuertes, ¿no? Entonces es una de las emociones que hay que tener cuidado, ¿no? Lo que es el estado de alerta. Hay dos formas de ansiedad, ¿verdad? Dos formas en cómo se manifiesta la ansiedad. La primera es la manifestación somática. Esta manifestación somática es con palpitaciones, con sudoración, con insomnio, que nos da esa hipervigilancia, ¿no? O en caso de estemos a paranoia, la tricotilomanía, ¿no? El de arrancarse el cabello, es otra forma somática de la ansiedad. La nicofagia, ¿no? Que están mordiendo las uñas. La procrastinación también puede ser una forma somática, una manifestación somática, ¿no? Entonces ves personas que siempre están para un ataque de ansiedad procrastinando, ¿no? Evitando hacer las cosas que tienen que realmente hacer. Atracones de comida también es otra forma somática que vemos en la ansiedad, que es que la persona llega y empieza a comer, y comen como si no hubiera mañana, como si no hubiera fin. Y la otra forma en cómo se manifiesta la ansiedad son las manifestaciones cognitivas. Y es que cognitivamente, ¿qué hace la ansiedad? ¿Qué hacen las preocupaciones? Es que nos asaltan pensamientos intrusos muy negativos, ¿no? Entonces nos preocupa que algo pueda salir mal, o que algo le va a salir mal a mi papá, o a mi mamá, o a mi hijo, o a mi hija, o a mi primo, o que algo va a salir mal con el carro que nos va a llevar para el proyecto mañana. Y entonces estas sensaciones, ¿no? Todas estas son sensaciones cognitivas, ¿verdad? Y realmente lo que opera también muy de fondo de estos cuadros de ansiedad también es esa sensación de que no tenemos control sobre las cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando la persona siente que no tiene control sobre las cosas,
¿Cómo yo puedo controlar algo? No, pues me voy a morder las uñas como una forma de que yo, mira que sí puedo controlar el crecimiento de mis uñas, me las muerdo, me las como, mira que me puedo arrancar el cabello, no, mira que todavía tengo control sobre mí y se manifiesta, mira que tengo control con la comida. O sea, son formas en las que aparece, ¿no? Esta ansiedad. Y la ansiedad realmente es una trampa, ¿no? El mecanismo de la preocupación cognitiva es una trampa, es una trampa. ¿Y por qué le digo a esto? A ver, bueno, es uno porque el mecanismo pues, de la preocupación, o sea, de sentirme de que algo va a pasar mal, o sea, paradójicamente, ¿no? Ayuda a evitar de que seamos conscientes de la somatización de las preocupaciones y pues de cierta forma alivia el estrés corporal, ¿no? Entonces cuando estamos pensando en el examen de mañana, el examen de mañana, el examen de mañana, y como estoy concentrado en ese pensamiento, es probable de pronto alivie un poco el estrés fisiológico, ¿no? El estrés de estar sudando, temblando, con contracciones musculares, porque muchos se tensan, ¿no? Muchos se tensan en el cuello, en la espalda, y eso son muestras de lo que es el estrés, ¿verdad? Y es que pensar en problemas hace que el cerebro emocional crea que estamos evitando problemas, o sea, es un círculo vicioso, ¿no? Y es como un rito supersticioso, y suele pasarle a muchas personas que tienen preocupaciones, y es como si el cerebro creyera que en la medida que yo me preocupo por algo, estoy evitando que eso ocurra. Y entonces muchas personas son adictas a las ansiedades, ¿no? Entonces uno encuentra, por ejemplo, estas madres que su hijo sale a la calle y empiezan, ay Dios mío, y le va a pasar algo, no duerme, tienen problemas de alimentación, de sueño, un nivel de estrés altísimo, pero curiosamente si no hacen todos estos ritos de estar siempre preocupado por esa persona, pues va a creer que realmente le va a pasar, ¿no? Es un círculo vicioso, círculo supersticioso, diría más bien. Y es que las preocupaciones son paralizantes, ¿no? Lo que pasa es que enfoca el cerebro en un grupo de temas tan negativos que simplemente aparta la atención sobre otros aspectos de la vida. Los que han sufrido problemas de ansiedad sabrán de que cuando algo les preocupa, lo demás es como si dejara de existir, ¿no? Entonces, si estoy muy preocupado por, digamos, una entrega de un trabajo, ¿no? Estoy tan preocupado por eso que realmente descuido otros aspectos de la vida, ¿no? Descuido mi relación con mi pareja, o descuido mi hobby, o descuido mi cuerpo, o descuido mis papás, o sea, descuido mi alimentación, descuido otros aspectos de mi vida porque es que realmente nos sesga, ¿no? Nos aparta. ¿Y qué pasa con la ansiedad? ¿Y por qué digo que es una trampa? Porque es que generalmente la ansiedad aparece en forma de un pensamiento negativo, ¿no? Y entonces este pensamiento negativo dispara otro pensamiento negativo. Y entonces este pensamiento, ¿verdad?, empieza a hablar con un tema de preocupación, nos lleva a otro tema de preocupación, y una cosa nos preocupa. Entonces empezamos, es que este muchacho salió en la madrugada, le pueden robar la moto, le pueden robar el carro, pero es que ese carro no se ha pagado, ahorita ¿quién va a pagar esa deuda que tiene ese man? Y es que si se enferma, si se choca, o si de pronto queda enfermo, queda en parálisis, ¿yo qué voy a hacer con ese muchacho? Y en una cantidad, o sea, el cerebro empieza como a volar, ¿no? A crear un poco de cosas y empezar es que si pasa esto y luego aquello, o sea, una cantidad de cosas completamente lo que hace el cerebro, ¿no? Y lo más curioso de todo es que una preocupación nos lleva sobre otra, pero el cerebro de una persona ansiosa es incapaz de crear una verdadera solución ante un problema, ¿no? Entonces como que me preocupa el trabajo de mañana y me siento preocupado, pero no soy capaz de generar una solución a un problema. Entonces realmente es un círculo, como una trampa de la ansiedad, es un círculo vicioso. Y es que la sobrepreocuparse, ¿verdad?, realmente impide que podamos desarrollar adecuadamente actividades, tareas, quehaceres. O sea, ¿no? Como nos impide realmente ver las cosas como son, como nos impide empezar
soluciones, ¿verdad? Entonces no hacemos bien las cosas, eso nos pone una sobrecarga de trabajo, ¿verdad?, en el cerebro, y realmente imposibilita de que se trabaje al máximo, ¿verdad? Y afecta nuestra capacidad de atención. Principalmente una persona que está con un nivel de ansiedad alto, un nivel de preocupación muy alto, tiene problemas de atención, porque todos sus recursos cognitivos, sus recursos emocionales, o sea, su energía está enfocada en esos temas de preocupación, ¿verdad? Entonces, hay algo que se llama la curva de la ansiedad versus el rendimiento. Es una curva muy interesante, porque es que también puede pasar el nivel contrario, y ese, como habíamos dicho anteriormente, la ansiedad, las preocupaciones nos permiten mantener el interés sobre algo. Si algo no me preocupa, pues no me interesa y simplemente yo no voy a rendir. Entonces, si algo no me preocupa en lo más mínimo, pues voy a estar tan relajado que yo generalmente no tengo nada de motivación. Si me preocupa medio bajo, pues voy a tener una motivación media, ¿no? Y mi rendimiento también va a ser medio. Si me preocupa de una forma óptima, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, un evento deportivo o digamos un concierto que yo vaya a dar el día de mañana. Este evento no es que no me preocupe para yo estar tan relajado, pero realmente me tengo un interés, ¿no? Entonces yo me preparo, ¿verdad? Y entonces yo me preparo y voy a tener un nivel muy óptimo de ansiedad y mi rendimiento va a ser muy alto. Ya cuando empezamos a estar como muy preocupados sobre algo, pues empiezan a aparecer estos síntomas de ansiedad que me van a distraer y hacer que mi rendimiento baje. Y si estoy muy ansioso, es imposible que me concentre en la tarea y voy a desempeñarme pésimamente. Entonces, ¿cómo podemos manejar la ansiedad, no? Pues con la ansiedad hay que reconocer activamente los pensamientos, las ideas o las imágenes que nos causan la preocupación, ¿no? O sea, ante todo, saber conscientemente qué es lo que realmente me preocupa, ¿verdad? Y hay que apartar, ¿verdad?, la atención del mecanismo de preocupación. Y hay que centrarse en ejercicios de relajación o en temas más positivos, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? O sea, porque es que cuando empiezan a aparecer estas ideas, estos pensamientos, ¿verdad?, empiezo a ponerme ansioso, ¿verdad? Y si yo reconozco que esto me pone ansioso y en este momento, digamos, estoy manejando o estoy dando una clase o estoy en una entrevista de trabajo y me tiene preocupado si, por ejemplo, dejé la llave del gas abierto en la casa, pues evidentemente en este momento yo no voy a poder hacer nada y me está afectando en algo que sí necesito y que sí me está afectando en el momento. Entonces, como tratar de descentrarse, pensar positivamente, de olvidar el tema y concentrarse en lo que realmente vale la pena. Y es que la forma más eficaz para manejar la ansiedad es confrontar activamente las ideas que nos preocupan, ¿no? Y eso nos permite pensar otras probabilidades, ¿no? O sea, es decirse si realmente lo que me está preocupando en este momento me sirve, o sea, y realmente es lo más adecuado que me preocupe en este momento. Eso que me está preocupando realmente es relevante para ahora. Estoy realmente encontrando una solución al problema. Y suele pasar, ¿no? Entonces, digamos, personas que sufren ataques de ansiedad estando en un avión. Entonces, se montan en un avión, empiezan a tener esas palpitaciones, esas preocupaciones de que si el avión se va a caer, de que se queda sin combustible, que le cae una ala, de que eso se está moviendo. Y lo que realmente hay que pensar es, o sea, ¿yo realmente puedo hacer algo por esto? Sí, me hago entender, o sea, estoy activando innecesariamente mi cerebro emocional por situaciones que en las que realmente carezco de control, ¿cierto? O sea, yo no soy el piloto, yo no estoy manejando. De pronto al piloto sí le puede preocupar eso, y sí es importante que se preocupe, ¿verdad?, para que muestre un interés y para que tenga un rendimiento óptimo en lo que está haciendo. Pero uno, ¿qué puede hacer realmente? Si me hago entender, es que mi hijo salió de noche. Pues, ¿usted qué puede hacer? O sea, ¿preocuparse realmente le está solucionando el problema? ¿Cierto? No. Entonces, esto es la forma más importante, ¿verdad?, de poder controlar, de poner estas preocupaciones y ansiedad. Apenas aparezca este día preocupante, es confrontarla, ¿no?
Oh, es que me voy a quedar sin con qué comer este mes. Ajá, y bueno, ¿y qué? O sea, ¿de qué te sirve eso si no estás pensando en cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, es siempre pensar positivamente, no enfocándose en el problema como tal, sino enfocarse realmente en buscar una solución. Y si usted no es capaz de solucionar el problema, pues lo mejor es evitar, ¿verdad? Pensar en estas ideas, coja mejor un libro, hable con alguien, cambie de tema, ¿verdad? Porque si no, las ansiedades lo manejan. Y ya las personas que tienen estos trastornos graves de ansiedad, lo que realmente recomiendo es cita con salud mental y tomar medicación, ¿verdad? Los trastornos de ansiedad muy graves, lo mejor es que la persona tome medicación mientras aprende, ¿verdad? Estas técnicas de relajar el cuerpo, estas técnicas de confrontar estas ideas de preocupación, ¿verdad? Que son muy útiles. Y yo creo que ya con esto voy cerrando el tema, otra de las como las tres principales emociones que nos afloran, ¿no? La ira, las preocupaciones, pero el último es la tristeza y la melancolía. Esta frase me gusta, ¿no? El pesar es útil, pero la auténtica depresión no lo es, ¿no? Y es que, a ver, ¿qué hace la tristeza, no? Pues la tristeza lo que nos provoca es una pérdida de interés por la diversión y el placer, ¿no? O sea, realmente ya no nos interesa tanto esto, sentirnos bien, sino que realmente tenemos una pérdida de interés por la diversión, por el confort. Y realmente fija nuestra atención en lo que se ha perdido, ¿no? Y es que la tristeza socava nuestra energía, ¿no? Para comenzar nuevas empresas. Pues al menos de momento, ¿no? Entonces la persona que está triste, pues simplemente está desinteresada de la vida. Nos deja en un estado suspendido, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos permite esta tristeza? Pues nos deja en un estado suspendido como para llorar la pérdida. Y este sentimiento que nos quita el interés sobre las cosas, pues nos permite un espacio para reflexionar sobre el significado de lo que perdimos. Y cuando la tristeza realmente es útil, nos permite cuando es útil la tristeza, digo, de que este estado de desinterés en lo demás, es útil cuando realmente este desinterés nos permite fijarnos, ¿verdad?, en el significado de lo que perdimos para poder hacer unos nuevos ajustes psicológicos necesarios para continuar con nuestros planes de vida, ¿no? Con nuestra vida. Y pues la melancolía, como cualquier otro estado de ánimo, tiene sus beneficios, ¿no? Y es que, o sea, los beneficios es que muchas veces la persona al salir de la tristeza se encuentra con una energía revitalizadora, ¿no? Una explosividad de creatividad, de inspiración. De hecho, muchas de las grandes obras literatura, en pinturas, han sido autores que se encontraban en una tristeza, en una depresión, en una pérdida, que a partir del cambio, ¿verdad?, de esa reflexión profunda, de esos ajustes psicológicos necesarios, encuentran una nueva vitalidad, ¿verdad?, que les permite dejar eso, y muchas veces encuentran una catarsis en esa hora que dejan, ¿no? Pero por el contrario, la depresión sí ya es como un extremo, ¿no?, de lo que es la tristeza, ¿verdad? La depresión generalmente las personas que tienen depresión pues tienen como un odio por sí mismas, ¿no? La depresión es un odio por uno mismo y es una sensación de que uno realmente no vale nada, ¿verdad? Una sensación de temor, de alienación y una ansiedad sofocante. La depresión produce confusión, produce una imposibilidad de concentración mental y produce graves fallos en la memoria. Las personas que están deprimidas olvidan muchos, o sea, son propensos a olvidar, a no estar atentos y tienen efectos físicos, ¿no? La depresión les da insomnio, una apatía, fragilidad,
inquietud, desaliento. Y uno de los síntomas comunes de la depresión es el alcoholismo, el consumo de drogas, y personas que tienen una depresión muy extrema terminan incluso en situaciones de indigencia, ¿no? De estar sin hogar, de vivir en la calle. Y es que, a ver, ¿cómo le explico sobre la tristeza? La tristeza, en la cadena de pensamientos de la tristeza, ¿verdad? Esos pensamientos deprimentes aparecen de una forma espontánea. O sea, la persona que tiene depresión y está triste, digamos, está hablando con sus amigos y es que el cerebro se le invade, ¿no? Digamos, alguien porque ha sufrido una pérdida. Se le murió el papá, se le murió la mamá, se le murió la abuela, y está hablando con alguien de cualquier otra cosa y es que el pensamiento le invade, ¡pum! De una, es que mi papá está desaparecido, ¿no? Y esto ejerce una poderosa fuerza magnética de asociación en la mente. Aparece este pensamiento deprimente y de una fuerza el cerebro a concentrarse en cosas tristes, ¿no? Y es que las personas deprimidas suelen recordar más fácilmente momentos de dolor, momentos perturbadores, momentos de impotencia, de tristeza. Y algo que se encuentra, que es por lo menos interesante, es que las personas deprimidas suelen librarse de un tema deprimente usando otro, ¿no? Y eso provoca más emociones negativas. O sea, la tristeza es magnética, ¿no? Y cuando empiezan estos ataques de depresión, es un hoyo, un agujero negro que empieza a absorber la vitalidad y todo es negativo. Y entonces uno ve esas personas que empiezan a ver, por ejemplo, están tristes y ven películas y buscan películas de tristeza, leen libros de tristeza, ¿no? Y o sea, sí, la fuerza magnética de la tristeza, ¿verdad?, nos hace que nos sintamos con pensamientos cada vez más negativos. De hecho, hay un poema de Olivero Girondo que se los voy a leer, ¿no? Más o menos para que entiendan cómo es el pensamiento negativo de la tristeza. Dice: llorar a lágrima viva, ¿no? Llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos, y salvarnos, a nado, de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar el cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuys y los cocodrilos no dejan nunca de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día, ¿no? O sea, las personas que tienen depresión es básicamente esto, ¿no? Es toda su vitalidad, ¿verdad?, es en una nube de pensamientos muy tóxicos, negativos. Las noticias que hablan solo pueden hablar de noticias tristes, de tragedias, ¿no? Eso es lo que hace la preocupación. Y algo que pasa con las personas deprimidas es que la persona que está deprimida suele sentirse o suele preocuparse, ¿no?, de lo cansado que se siente, de la poca energía que tiene o motivación que tiene, de lo poco que trabaja. La persona que tiene depresión muchas veces se siente preocupada, pues, de que su familia lo rechace por tener depresión, ¿no? O sea, la preocupación, ¿verdad?, empieza a girar en torno a sobre la propia tristeza, ¿no? Eso es algo de que es la cadena de la tristeza. Y entonces, cuando uno tiene tristeza, pues, ¿qué se recomienda, no? Como para salir de este estado de ánimo. Pues lo primero que yo recomendaría es, uno, no quedarse solo. No aislarse para pensar sobre lo mal que uno se siente es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Eso
aparte de que te sentís triste, te da la sensación de que estás solo y de que estás aislado, o sea, te vas a sentir en un hueco, peor. Mirar la televisión realmente no es aconsejable. ¿Por qué no es aconsejable? Porque cuando la persona está deprimida, tiene falta de energía, falta de vitalidad y se sienta a ver televisión, a estar más quieto todavía, ¿no? Entonces el organismo va a estar cada vez más quieto y con más tiempo para pensar sobre las cosas tristes de la vida, para ver noticias deprimentes, todo triste. Llorar es algo que realmente no se aconseja. En ciertas situaciones es inevitable llorar, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, pues se llora, ¿cierto? Pero cuando estamos en un estado de depresión realmente, llorar lo que hace es prolongar el sufrimiento, ¿no? Y vuelve al cerebro más propenso a un ataque emocional, ¿no? Nos inunda de estas sensaciones negativas. Otra cosa que no se debe hacer con la tristeza es dar vueltas y vueltas una y otra vez un problema. Y a esos problemas que nos deprimen, ¿no? Porque puede hacer que la depresión sea aún más fuerte. Y generalmente esto crea condiciones más deprimentes. O sea, suele pasar, por ejemplo, personas que tienen una depresión por algún inconveniente en el trabajo y empiezan a sentirse tristes y entonces empiezan a tener una mala productividad, o si tienen ventas pues empiezan a vender menos, pierden interés en los negocios, hacen malos negocios, realmente terminan, ¿no?, sin oportunidades, tristes, los echan del trabajo y finalmente esto es una situación mucho más deprimente, ¿no? O por ejemplo personas que están buscando empleo y el desempleo genera una depresión bastante fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, estoy desempleado y utilizo el tiempo que tengo para sentirme por lo mal que me siento por no estar empleado y entonces pierdo expectativas, interés sobre la vida y evito buscar trabajo. Entonces es un ciclo vicioso, ¿no? Y luego esa falta de trabajo, falta de dinero, pobreza, y es más deprimente la situación aún, ¿no? Y algo que tampoco se ve hacer la tristeza es que si usted hace deporte, por favor no deje de hacer deporte, ¿verdad? Porque la persona que está acostumbrada a hacer ejercicio, el ejercicio es revitalizante, el ejercicio nos moviliza, pone el organismo en un estado contrario a la tristeza, ¿verdad? Porque está moviendo. Y en el momento en que la persona deje de hacer ejercicio, pues se va a sentir peor, ¿no? Va a tener un estado anímico peor. Y por último, preocuparnos por lo que nos deprime hace que la depresión sea aún más intensa y prolongada. O sea, realmente no hagan esto. ¿Qué podemos hacer para romper esa distracción, esa cadena de la tristeza, ¿no? ¿Y cómo nos podemos quitar esta cadena de tristeza? Pues las distracciones, distraernos, pero no viendo cosas tristes, sino cosas positivas. Realmente esto rompe la cadena de pensamiento que mantiene la tristeza. Socializar es muy útil, ¿no? Salir a comer, ver una película con amigos, ¿verdad? Aunque realmente ver una película con amigos puede ser peor si, por ejemplo, o salir, ¿no? Si yo utilizo esta ocasión para salir con mis amigos, para simplemente seguir hablando de lo mal que me siento, de lo triste que me siento, o sea, esto realmente no sirve para nada. No, digamos, si está muy en un estado deprimente y quiero salir de esta depresión, tengo que decir, bueno, hasta aquí llegó mi depresión, hoy voy a salir con alguien y vamos a hablar de otras cosas positivas de la vida, de planes, de qué vamos a hacer, de reírnos, ¿no? Hacer actividades incompatibles con el estado de ánimo de la tristeza, aunque generalmente esto es lo mejor para cualquier estado anímico, ¿no? Si tiene un ataque emocional, pues hay que hacer justamente lo contrario para evitar la reacción emocional, ¿no? Para lograr menguar estos ataques emocionales. Pero con la tristeza en la tristeza lo que se recomienda es hacer actividades físicas vigorosas, ¿no? Deportes estimulantes o leer libros para levantar el ánimo. ¿Qué más podemos hacer con estos? Lo que pasa es que las personas que tienen esa sensación de tristeza
cuando es prolongada la depresión suele tener una repercusión fuerte sobre nuestra propia imagen, ¿no? Tener una baja autoestima. Y es importante que la persona que ha estado mucho tiempo deprimida intente construir pequeños triunfos. Eso ayuda a levantar el ánimo y mejorar la propia imagen, ¿no? Entonces, para la tristeza sirve, yo estoy deprimido por alguna situación, quiero salir de eso, pues hoy me voy a vestir bien, me voy a poner mi mejor ropa, me voy a afeitar, en el caso de las mujeres me voy a maquillar, bueno, ustedes sabrán, ¿no? Me pongo lo mejor que puedo y voy a salir, ¿no? Voy a salir como un triunfador que soy, como la triunfadora que soy y voy adelante. El ejercicio aeróbico es muy bueno, ¿no? El de salir a trotar, es una forma muy buena para confrontar la tristeza, pero es muy útil sobre todo en personas que son sedentarias. Entonces, si una persona que es sedentaria, que no hace ejercicio, está triste, saca a correr, saca a trotar, coja un horario de trotar. Esto es muy beneficioso para salir de ese estado de tristeza. Y finalmente, lo mejor que se puede hacer para terminar de hacer para salir del círculo de la tristeza es una reconstrucción cognitiva y emocional de las situaciones que nos deprimen, ¿no? Entonces es importante reflexionar profundamente sobre lo que nos causa tristeza, ¿no? Para encontrar una salida a la situación que uno vive, ¿cierto? Y entonces es decir, bueno, realmente, como diciendo, sentarme yo a pensar sobre lo triste y lo mal que estoy me va a hundir en la tristeza, ¿verdad? Lo único útil, por ejemplo, lo que sería una terapia, o a menos que ustedes tengan una fortaleza muy grande, sería, si te vas a poner a pensar sobre la situación que te pone triste, lo que realmente se debe enfocar el pensamiento es pensar ¿qué causa esto? Y yo qué puedo hacer para terminar con esa tristeza que tengo, ¿no? O sea, yo ¿cómo hago para salir de esto? Y es intentar ver esas pérdidas de una forma diferente y tratar de encontrar los beneficios de la pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una relación, terminó una relación de pareja, eso a cualquiera nos hace sentir mal, pero si empiezas a estar mucho tiempo la tristeza, es empezar a mirar, por ejemplo, a mí en qué me beneficia haber terminado con este tipo, ¿no? O con esta sujeta, ¿para qué me sirvió hoy? Bueno, entonces yo terminé esta relación, probablemente era tóxica, probablemente no me dejaba crecer, ¿verdad? Y esto me va a permitir abrirme otros espacios, ¿no? Ver que de pronto esas pérdidas me permiten otras posibilidades. Por ejemplo, perder un trabajo. Perdí un trabajo, ¿verdad? Voy a tener tiempo para hacer ciertas cosas que no he hecho, hablar con mis hijos, visitar a mis papás, a los abuelos si todavía están vivos, ¿no? Entonces generalmente estas situaciones nos pueden abrir otras posibilidades. Y algo que realmente pasa con la tristeza, no lo recomiendo porque no lo siento ético, pero suele funcionar. Por ejemplo, en pacientes que han tenido pacientes enfermos, ¿no? Pacientes enfermos con tratamientos paliativos, y uno dice, esta gente cómo se levanta el ánimo, ¿no? Y se encuentra que muchas veces estos pacientes suelen levantarse el ánimo pensando en las personas que están peor que ellos, ¿no? Entonces, mira, yo estoy en tratamientos paliativos, pero por lo menos todavía no estoy con respirador, ¿no? O sea, mira, todavía no estoy tan grave, ¿no? Como ese pobre diablo que está ahí. Eso muchas veces nos sirve para levantar el ánimo. Bueno, y para continuar, digamos, con el tema sobre la inteligencia emocional, bueno, entonces, ¿qué sería una persona emocionalmente inteligente? Habrían dos formas de inteligencia emocional, ¿no? Entonces está la inteligencia emocional intrapersonal, que es la capacidad de ser consciente de uno mismo. Y por eso esta charla sobre las emociones y sobre cómo nos afectan y sobre esas tres emociones que son como las más grandes y las que más suelen afectarnos en nuestras vidas, ¿no?
Pues digamos, a medida que seamos conscientes de lo que nosotros sentimos, de qué nos puede poner tristes, qué nos preocupa, qué nos da ira, cuándo reconocer en qué momento yo estoy bravo, cuándo reconocer realmente que estoy triste. Y esto no es fácil, muchas personas carecen de estas habilidades, ¿no? Pero digamos, una persona emocionalmente inteligente sabe en qué momento tiene estas situaciones y puede usar esta información a su beneficio. Eso es una forma de inteligencia emocional. La otra forma de inteligencia emocional son las interpersonales, y es la capacidad de comprender a los demás y actuar prudentemente en las relaciones humanas. Pero realmente, o sea, para yo poder tener la capacidad de comprender a los demás, primero tengo que tener una comprensión de esos sentimientos y esas emociones en mí mismo. Si yo soy incapaz de comprender mis estados de ira o de comprender mi tristeza, pues va a ser muy difícil de que yo sea capaz, por ejemplo, de saber cuando una persona está triste, cuando una persona está enojada, ¿no? Realmente se me va a dificultar, ¿no? Porque yo soy incapaz de percibir, digamos, esos aspectos en mí mismo, ¿no? Entonces, esas competencias emocionales, la más básica es eso, ¿no? Es conocer las propias emociones. Conocer las propias emociones nos va a permitir la segunda competencia emocional, que es manejar las emociones, ¿no? Y si yo puedo manejar las emociones, pues voy a tener la capacidad de tener una motivación, de motivarme, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ansiedad tiene que ver con el interés. Si yo sé gestionar adecuadamente la ansiedad, voy a estar motivado. Y, por ejemplo, la ira es vitalizadora, la ira es tonificante. Si la sé utilizar en dosis adecuadas, pues voy a tener esa energía, ¿verdad? Y esa concentración de la preocupación enfocados en un objetivo, ¿cierto? Esto es motivante, eso me ayuda a superarme. Y cuando yo conozco mis propias emociones, voy a tener acceso a la siguiente competencia emocional, que es reconocer las emociones de los demás. Y cuando yo logre reconocer las emociones de los demás, voy a manejar la última competencia emocional, que es lograr manejar las emociones del otro y poder manejar satisfactoriamente las relaciones, ¿no?, interpersonales. Y es que esa inteligencia interpersonal, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir organizar grupos de mejor manera, ¿cierto? Si yo logro comprender cómo trabajan estos dos, quiénes son los más enérgicos, quiénes son los menos activos, pues voy a organizar grupos mucho más eficientes, ¿verdad? Voy a negociar de una mejor manera soluciones en algún problema, porque es que yo realmente entiendo el otro cómo se siente, ¿verdad? El otro qué le preocupa. Entonces yo puedo tener una mejor habilidad para negociar soluciones, para hacer conexiones personales, ¿no? Para conocer personas, ¿cierto? Para hacer un análisis social, ¿no? Eso tiene que ver con esa inteligencia emocional. Pero sin embargo, todas estas premisas parten del conocerse a uno mismo, ¿verdad? Si usted no tiene esa capacidad o no quiere reflexionar sobre sus propias condiciones, sobre sus propias carencias, sus propias faltas, es muy difícil, ¿no?, que usted logre acceder a unas exitosas relaciones interpersonales con los demás, con su jefe, con su marido, con su novia, con su esposa, con las demás personas. Es extremadamente difícil. Y dentro de las emociones que encontramos, que realmente pensar positivo es una de las mejores formas de darle una buena guía emocional a nuestras emociones, de gestionar adecuadamente las emociones, es eso, ¿no? Es pensar positivo y tener esperanza, ¿no? Pero no una esperanza incrédula, ¿no?, de que todo se soluciona porque sí, no, sino más bien yo parto de un concepto de esperanza diferente. Y es que la esperanza es creer que uno tiene la voluntad, que uno tiene los recursos, ¿verdad?, suficientes para alcanzar los objetivos y las metas que uno se plantea, ¿verdad?, fueran lo que estos fueran, ¿cierto? Y realmente es que la esperanza tiene que ver con la creencia de que uno tiene la capacidad de lograr esas metas que uno se plantea, ¿verdad? Fueran lo que esto fueran, ¿cierto? Y realmente es que la esperanza tiene que ver con la creencia de que uno tiene la capacidad de lograr esas
esos deseos, esos sueños, ¿no? A través de los propios recursos, de lo que yo tengo, de lo que yo dispongo, ¿cierto? Entonces, eso es una muy buena herramienta, lo que sería la inteligencia emocional, y es gestionar, ¿cierto?, mis emociones, ¿verdad? Para saber cuándo son adecuadas, cuándo es completamente inadecuado ciertas reacciones, ¿verdad? Reconocer las reacciones que tengo, reconocer cuando una persona se ha salido de control, ¿cierto? Estas son habilidades que se van ganando y se van practicando. Entonces, por ejemplo, es importante siempre, ¿no? Reconocer los límites de nuestras capacidades, ¿cierto? Identificar nuestras dificultades emocionales y poder actuar en consecuencia de nuestras dificultades y de nuestras capacidades emocionales. Identificar mis habilidades y fortalezas, o sea, eso es importantísimo, y poder actuar en consecuencia de ellos. O sea, si yo soy una persona que sé que soy intolerante y que me causa mucha ira, los niños, tengo dos opciones: uno, ir a un psicólogo, ir a terapia para saber por qué realmente me son tan molestos los niños, y dos, si yo sé que esta situación me pone molesto, pues una gestión inteligente de mis emociones sería pues evitar estar en espacios donde hay niños, porque yo soy incapaz, ¿no? Y voy a evitar problemas con otro. Pensar de manera positiva, eso es una recomendación que yo hago siempre, y revalorar los problemas que se tengan. Siempre hay que revalorarlos. Hay que contrariar un poco esas intuiciones que uno tiene, ¿cierto? Confrontarlas. Realmente esto sirve. Y postergar las gratificaciones en un pro de un objetivo. Esto es un elemento que nos permite la inteligencia emocional, ¿cierto? Y esto o sea, las personas que logran tener esta cualidad son personas que son más propensas a tener éxito, ¿no? Y es, bueno, pues postergo las gratificaciones en pro de un objetivo y gano el buen hábito de planificar mis actividades. Y finalmente otra recomendación es poder comunicar clara y oportunamente una situación molesta con las otras personas, ¿verdad? Eso es inteligencia emocional, ¿no? Entonces, en el momento en que yo sé que algo me está incomodando, es en el momento, ¿no?, que tengo que decir antes de que de pronto mi emoción tome control de mí, es decir, mira, esto me está incomodando, no estoy de acuerdo con esto, y gestiono adecuadamente las emociones. Y ese es el tema que quería tratar con ustedes.